7:33 de la mañana le damos la bienvenida a la doctora Stephanie Macías. Ella es analista política para seguir conversando sobre las impresiones que dejó este informe de la Nación del Presidente. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación y felices de tener a Milton en Guayaquil. En medio de la nada, como dice Luis. No, pero bueno, gracias a usted por acompañarnos. Empezar por la forma quizás, ¿no? Sorprendió 28 minutos de un discurso, una rendición de cuentas, acompañada de videos. Más de lo que él dijo, quizás lo que trató de proyectar a través de este mecanismo, ¿no? Y ahí contar lo que ha hecho su gobierno. Una forma que va muy alineada al estilo de hacer política del presidente, quizás. Es bastante congruente con lo que él nos ha mostrado. Es un hombre de pocas palabras, pragmático, que ha tratado de maximizar sus oportunidades de comunicar apoyándose de un tema visual. Pero también es cierto que el informe de la Nación es parte de una construcción de la democracia donde tienes que mostrar, y todos los presidentes lo han tratado de hacer. ¿Cómo se hacía antes? Antes cada presidente hablaba con cada ministerio y los ministerios levantaban la información, y esta información lo que hacía era lograr recopilar los aciertos, los avances y los proyectos. ¿Qué es lo que sucede hoy? En 6 meses, en verdad, ¿cuánta información puede ser recopilada, informada y presentada a la nación? Entonces creo que lo que se hizo fue, dentro de estos 6 meses, escoger variables y maximizar el tema comunicacional, porque en 6 meses no hay mucho que se pueda presentar. Ahora, también podemos analizar lo que no se dijo, porque una cosa es lo que dijo el presidente, cómo lo dijo, otra cosa es qué hizo el presidente, llegar en una caminata, ponerse unos zapatos diferentes y algunas otras cosas más de imagen, pero lo que no dijo el presidente, que ha sido muy cuestionado. Hay un titular que dice, el presidente escogió el mejor espacio para no decir nada. Y el tema es este, el informe de la Nación es un informe de rendición de cuentas, pero también uno espera que planifique el siguiente 24 de mayo. Sí, y de hecho también podemos hablar de que las formas y los fondos siempre debiesen tener congruencia y no debiesen ser negociables. Pero dicho esto, yo sí creo que hubo una transición con el presidente candidato donde sí plantea y marca la cancha de lo que sería una plataforma electoral. Hay una evolución. Yo creo que hay una evolución porque habla sobre seguridad, habla sobre el acompañamiento de la gente en las calles, la gente que lo acompaña, y está planteando un discurso para su reelección, y lo vimos en las maneras en las cuales también repitió temas sensibles como y poniéndole humanizando al presidente candidato con temas como humildad, palabras que evocaban emociones. Y eso me parece interesante también porque comienza a ver lo que va a ser su siguiente campaña, en la cual vimos a un presidente en la primera campaña donde no se conocía mucho al presidente actual. Era un hombre de pocas palabras, las redes sociales lo acompañaban, pero ahora estamos viendo un tinte de darle características y humanizar más no solo al candidato, sino al presidente. Ahora, pero también lo que va dejando ese discurso, ¿no? Porque él ha hablado siempre de un nuevo Ecuador, pero ahora fue el nuevo Ecuador que resuelve, además. Le agregó el que resuelve, habló de seguridad, mostró como un logro lo que se ha alcanzado en estos meses, pero sin embargo, hoy eso quizás se contrapone con la violencia que ha aumentado en ciertos puntos del país. Por algo estábamos otra vez en estado de excepción en algunas provincias. Definitivamente. Y creo que lo que normalmente se hace en otros informes a la Nación, en el mundo entero, es que una vez que el presidente hace su informe a la Nación, se activan las vocerías paralelas de los ministerios para profundizar los temas. ¿Qué hubiera pasado si el presidente daba su informe a la Nación y el día lunes estaban los diferentes secretarios de Estado, los ministros, profundizando las cifras presentadas y hablando sobre las preocupaciones? La ciudadanía habla de seguridad. Quiero contarte lo que estamos haciendo en seguridad. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los allanamientos? Esa profundización me parece que le hubiera dado robustez y una continuidad a ese informe a la Nación. Bueno, ahora está Esteban Torres ya como un vocero fijo en la política. De hecho, ayer dio una rueda de prensa para analizar ciertas cosas. Es decir, la estrategia iría hacia eso, hacia empezar a poner vocerías, las vocerías que mucho se reclamaba. Ya se empezó a estrenar con el tema de la crisis al ministro de Energía, por ejemplo. Y en el gobierno de Lasso, una de las críticas que se daba era que el presidente afrontaba todas las crisis él, y como se dice coloquialmente, ponía el pecho para las balas. Y en democracia y para una gerencia gubernamental adecuada, también necesitas a los ministros, necesitas una vocería activa de los ministros que pueda activarse y no desgaste
también al presidente, porque el presidente no debiese estar enfrentando cada crisis y cada vocería, y para eso tienes a los ministros. Ahora, pero el cuestionamiento también de muchos fue el hecho de las pocas cifras que dio, quizás no compaginar con la realidad, como hablábamos de hablar de todo lo positivo en seguridad, cuando todos los días hay hechos de violencia. Por otro lado, decir 105.000 empleos para jóvenes, cifras que no contrastarían, dicen algunos, con la realidad, con lo que está incluso en la página del INEC, decían, más bien han habido 100.000 desafiliaciones del IES, por ejemplo. Entonces, las pocas cifras no cotejarían con la realidad. Eso de ahí también cómo le puede repercutir al presidente de aquí en adelante. Yo creo que lo que debieron haber hecho era, una vez que hicieron el discurso y entendieron qué cifras iban a presentar, de nuevo, activar una vocería donde cada ministro se siente y diga, el presidente presentó estas cifras porque tomamos en consideración esto, esto y esto. Creo que robustecer ese discurso a la nación, ese informe a la nación, hubiera sido lo adecuado para poder, de alguna manera, continuar su día a día y pasar a lo que él está buscando, que es la reelección. Y creo que para ese tema específico, la reelección, la parte visual, no solo el acompañamiento en las calles, sino los videos, ayudaron a prolongar y posicionar su mensaje. Ahora, he escuchado mucho decir que el discurso presidencial ya fue el inicio de su campaña para la elección del 25. Pero si no marca lo que va a hacer en los siguientes meses, ¿cómo se puede hablar de un discurso proselitista? Es decir, no dijo, vamos a crear más empleos, vamos a hacer... No habló de planes futuros. En la campaña al principio tampoco se habló mucho cuando estamos pensando en el candidato Daniel Noboa, cuando no conocíamos todavía. Pero yo creo que sí lo hizo a su manera. Habló de que no solo las balas construyen, sino también se necesita educación, se necesita salud, se necesita empleo. Creo que sí dio unos vestigios de lo que serían sus planes y sus propuestas para campaña. ¿Fue más presidente o más candidato? Creo que es una mezcla de los dos. Es imposible hablar de un presidente que va a intentar ser reelegido sin hablar de un presidente candidato el día de hoy. Pero como decía Milton, dejó marcada la cancha quizás en ese discurso de lo que va a seguir siendo importante en el resto que le queda de este periodo. No hablemos de la reelección, sino de lo que le queda de gestión de este gobierno. Yo creo que la seguridad, cuando él hizo el pedido de que se levanten y aplaudan a los militares y a los policías y dijo, estos son los verdaderos héroes y nosotros estamos aquí gracias a ellos, marcaba la cancha de lo que iba a ser los temas primordiales, que es seguridad. Y en un tema visual de acompañamiento y un guiño de ojo a los militares, cuando nosotros vemos en la realidad ecuatoriana al presidente caminar con tanta gente alrededor, y si ustedes se fijan y hacemos zoom a las imágenes, no había tanta seguridad a su alrededor como para decir está blindado y caminó cómodo por las calles. Estaba hablando de una seguridad que le tiene él a su equipo y a los militares y es lo que quería extrapolar a la ciudadanía. Eso iba a decir, hubo cosas como disruptivas. Primero este guiño a los militares o reconocimiento. Se para el presidente en su discurso y dice, quiero pedirles un aplauso de pie a los verdaderos héroes, momento emotivo. Otro, el tema de las balas. Otro, el tema del mensaje, porque ya estableció su rival directo. No vinieron, pero están pendientes desde la casa. Se refería a los correístas claramente. Es decir, el presidente se lanzó unas cosas que también resultan importantes no dejar de verlas. Y creo que él tiene claro las dos etapas gubernamentales. La primera etapa cuando gana las elecciones y necesita las alianzas para la gobernabilidad y pasar sus leyes, y por la consulta popular, fue una etapa. Después, post consulta popular, él tiene claro y delineada la cancha en la cual le va a ser más difícil la gobernabilidad en campaña y post consulta, porque ya hay un quiebre con los otros partidos políticos, y a partir de ahí está haciendo el quiebre. Estuvimos juntos, los antes y los pros, y ahora estamos en la post consulta popular, donde viene la campaña y donde tengo claro que ustedes serán oposición. Pero no solamente estuvo ausente quizás la bancada de la Revolución Ciudadana, que ya lo habían anticipado y como ya lo han mencionado, se han declarado oposición no directa. Pero hubo también legisladores de otras tiendas partidistas que no estuvieron. ¿Cuál pudiera ser el mensaje del presidente también en ese momento? Yo creo que el mensaje al Ecuador debiese ser que para la construcción de una democracia necesitamos que todos participemos en ella, estando a favor o en contra, pero necesitas estar presente. A favor o en contra, pero necesitas participar. Y creo que es importante para todos los que queremos un Ecuador democrático y robusto,
que tanto la oposición como el gobierno estén activos y participen. Pero no es una señal también de que la campaña o la pre-campaña arrancó y que por ende pues se van a complicar las cosas también en el legislativo, en esa relación legislativo-ejecutivo, que ya esa armonía ya los 5 primeros meses donde aprobaron todos los proyectos que él envió, hasta ahí llegó. Las ausencias eran un mensaje claro, pero creo que también el mensaje no solo tiene que ser un mensaje al presidente, sino a la ciudadanía. Y para construir democracia necesitamos estar todos y ocupar los espacios necesarios. ¿Cómo salió el presidente después del discurso? Bueno, salió fortalecido, queda como impreciso en ciertas cosas, por no decir otra cosa. Es un presidente que ha hecho cosas, mezcla de todo. ¿Cómo es el presidente después del 24 de mayo? el presidente después del 24 de mayo sigue siendo este presidente pragmático que trata de comunicarse con sus electores a través de elementos visuales importantes. La caminata fue importante, los videos fueron importantes, pero también existe un presidente que tiene que gobernar a todo el país, no solo a los que están acostumbrados a los estímulos visuales y cortos, sino también a un grupo de ciudadanos que también quería un poco más robustez en su mensaje, y por eso digo que debió haber ido, tal vez lo mejor hubiera sido un acompañamiento de los ministros para profundizar los temas que algún porcentaje de la ciudadanía sí le hubiera interesado conocer más. Ahora, pero y dentro de esto, el presidente se sigue dirigiendo a ese electorado que lo respaldó. ¿Y por qué lo pregunto? Regresaron los Daniel Noboa de cartón, también en medio de este previo al informe de la Nación. Sigue utilizando como una plataforma de comunicación muy fuerte las redes sociales y muy a su estilo y a su manera. Creo que él sabe cómo comunicarse y conectarse con ese elector que quiere información y está consumiendo. Le estamos viendo, si vemos no solo en los canales tradicionales y digitales, la gente está consumiendo noticias políticas. Antes se hablaba de la apatía sobre la política. Sí, el elector está desgastado, pero está consumiendo temas políticos. Pero le sigue apostando a ese joven. Y lo preguntaba también porque lo veíamos en caminatas y rodeado en primera fila de parte de miembros del gobierno jóvenes. En caminatas que no se lo había visto además, ¿no? Ajá. Y porque también es un guiño hacia la seguridad. Si nosotros hubiéramos dicho 2 días antes que el presidente iba a caminar con tanta gente alrededor, nos hubiera llamado la atención por el tema de seguridad. Entonces, de nuevo, creo que es un presidente que conoce cuáles son y su equipo conocen las fortalezas comunicacionales y los guiños visuales que se le puede dar a la ciudadanía, los mensajes que estás mandando, la seguridad, la juventud, el apostarle y creer en las Fuerzas Armadas y en la policía, porque nadie se lanza a una caminata con tanta gente si no confías que tu seguridad va a estar tomada en consideración y vas a estar seguro. ¿Cuánto sobre 10? No sobre 100, sobre 10. Coloquialmente se habla de qué es primero, el huevo o la gallina. Dividámoslo en 2. Si es un informe de la Nación con la ortodoxia que conocemos como un presidente, le faltó robustecer sus cifras y a presentarlas. Si estamos hablando de un presidente candidato para una plataforma electoral, lo hizo muy bien. Yo creería que el presidente candidato 10, porque presentó videos, porque estuvo con la gente, porque fue la esencia de lo que él ayuda, de lo que le dio la victoria. De nuevo, desde una parte solo gobernabilidad, le faltó robustecer números y presentar. Y eso que tenía temas para presentar. Yo creo que sí hubiera podido presentar Alegría, yo hablo siempre de la ministra de Educación, tiene temas interesantísimos, proyectos. Alegría Crespo ha hecho unos temas interesantes. El ministro de Energía está haciendo un labor destacado. La seguridad, todos los días nos daban cifras de seguridad. Tiene seguridad, ya no tiene los proyectos que está haciendo la primera dama Lavinia con ONGs desde afuera. Creo que habían temas interesantes que podían robustecer el informe de la Nación. Eso es parte de lo que deja, ¿no?, ese informe de la Nación. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Qué gusto. Gracias, Stephanie. Vamos a una pausa y regresamos con más.